Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Museo Nacional de Arte, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva versión del PET Diálogos, el programa de estudios decoloniales que viene realizando el Museo Nacional de Arte, un repositorio dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. En esta oportunidad nos reunimos para escuchar la exposición que nos va a brindar la licenciada Susan González Chambi sobre el tema de arte, cultura e inclusión en los museos. Esta tarde vamos a tocar una temática que es de marcada importancia para todas las personas que trabajamos en gestión cultural, que trabajamos en museos, y toda aquella gente que pues está vinculada de una u otra forma a la igualdad de los derechos. Es justamente esa temática la que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Estaremos hablando sobre los derechos humanos y concretamente sobre lo que hace referencia a los derechos culturales que poseemos todas las personas. El concepto de los derechos culturales es en realidad bastante amplio. Abarca, por ejemplo, los derechos de creación, los derechos de protección, de difusión del patrimonio cultural y, por supuesto, los de acceso a los bienes y servicios culturales, que es en lo que se va a enfocar fundamentalmente esta conversación. Se habla de exclusión social en la medida en la que grupos de una sociedad determinada se sienten marginados en el uso de algún servicio o de algún derecho determinado, sea este de carácter social, económico o, como en este caso, cultural. De esta manera, la exclusión se produce cuando una persona perteneciente a una población que en muchas ocasiones es minoritaria, se siente marginada en su derecho a disfrutar plenamente de sus derechos culturales en la misma medida que lo hacen otras personas de la misma población. El transformar esta realidad en la que desafortunadamente la mayor parte de los museos y repositorios culturales del país incurren, por diversos motivos, ya sea porque en momentos, al momento de la construcción del edificio, del museo, no se tuvo consideración de estos temas, por ejemplo, o porque, como en el caso del Museo Nacional de Arte, se trata de una construcción que data del siglo XVIII, que obviamente no fue concebida originalmente como un museo y que actualmente, además, al ser un edificio patrimonial, está pues obviamente bajo fuertes restricciones de carácter arquitectónico que no permiten hacer modificaciones en su estructura. Otra de las excusas que generalmente se escucha es la falta de presupuesto, y en otros casos, tal vez la peor de todas es que no existe la motivación, no existe el verdadero interés de las autoridades por hacer estas adaptaciones. Pues todo esto en realidad se convierte en un reto que los gestores culturales deberíamos analizar y asumir. No es algo sencillo y seguramente no va a ser algo rápido de implementar. Sin embargo, hay algunas acciones que sí podemos asumir, y está justamente invitada en esta oportunidad Susan, que es una profesional en turismo, que nos va a plantear algunas posibilidades de caminos, de vías de acción para mejorar el tema de la inclusión en los museos. De esta manera voy a hacer una breve lectura sobre el currículum que nos tiene Susan para esta oportunidad. Ella es Susan Bari González Chambi, es licenciada en turismo, con diplomados en educación superior y gestión cultural, coordinadora institucional del programa de desarrollo de capacidades del Colegio de Profesionales en Turismo de La Paz, coorganizadora del seminario taller Turismo Inclusivo, Turismo para Todos, y expositora en el curso de Turismo Accesible a la Discapacidad de la carrera de Administración Turística de la Universidad Católica Boliviana. Realizó el trabajo de organización del taller básico de accesibilidad turística para personas ciegas en coordinación con el movimiento Juventud Obrera Cristiana de Bolivia el año 2019. Susan también es organizadora de la exposición inclusiva Activando nuestros sentidos en el Museo Costumbrista Juan de Vargas. Es también responsable de la ejecución de talleres de capacitación de los módulos de guiaje, interpretación y transporte turístico de la Fundación Codespa en el año 2017. Ella es guía de turismo cultural por más de 9 años, ponente en 2 versiones del curso Técnicas de Guiaje Turístico para el trabajo con personas con discapacidad visual, OCUART,
de la Secretaría Municipal de Culturas de La Paz y también proponente e invitada en diferentes cursos, foros, seminarios referidos a las temáticas de inclusión, accesibilidad, orientados al turismo. Actualmente ella es coordinadora general del Comité Impulsor del Turismo Accesible en Bolivia, CITAB. Estimada Susana, bienvenida al PET. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Danilo. Esta posibilidad de compartir con ustedes lo poco o mucho que puedo ofrecerles hasta el momento de haber trabajado en este tema, la posibilidad de estar como coordinadora me ha permitido avanzar en la comprensión de nuestra realidad en función a hablar, en este caso, de la cultura, del arte, los museos y la accesibilidad y la inclusión de poblaciones que por lo general no tienen el acceso regular o el acceso como debería ser, como bien decías. Vamos a, en esta ocasión, enfocarnos un poco en ese tema, precisamente pensando en estas experiencias que hemos podido desarrollar con el Comité Impulsor del Turismo Accesible Bolivia, el CITAB. Y bueno, voy a enmarcar esta mi presentación en tres momentos con tres ejes temáticos, si se quiere, para un poco organizar la exposición que voy a dar. Un primer momento va a estar relacionado con esto que bien decías, Danilo, el acceso al arte y la cultura desde un enfoque de derechos, ¿no? Es importante hablar de aquello, ya que entender que la cultura es parte de la vida misma, es un derecho inherente al ser humano. Después estaría tocando en un segundo momento el por qué hablamos de inclusión en los museos, ¿no? Pensando en que estos espacios, como bien sabemos, son repositorios de la cultura, no son espacios que pueden mostrar en su diversidad el arte, ¿no? La ciencia, el conocimiento en general. Y bueno, vamos a entender por qué debemos hablar de inclusión al referirnos a estos espacios, a estas instituciones culturales. Y un tercer momento, vamos a hablar un poco ya de estos desafíos, ¿no? De la inclusión en los museos, ¿no? Desafiar pensando en que a futuro podemos lograr ciertos cambios que nos favorezcan a poder proponer espacios culturales más inclusivos. Entonces voy a iniciar con las diapositivas, por favor, si me colaboran, para referirme justamente al arte y la cultura desde el enfoque de derechos, ¿no? Bien decías que hablar de los derechos culturales implica en una de sus partes el hablar de la accesibilidad, ¿no? El hablar de la posibilidad de que todos y todas podamos ser parte de la cultura y el turismo. Entonces vamos a avanzar para un poco mostrar que ya desde 1948, con la Declaratoria de los Derechos Humanos, pues conocemos ciertos artículos de este documento, donde se nos expresa básicamente el artículo 27, que los derechos humanos garantizan, ¿no? Aquellos derechos culturales, incluyendo el derecho de todos, todas, a participar de la vida cultural de las naciones, ¿no? Entonces es importante saber que así como la educación, así como la salud, así como el tener un empleo, ¿no? Tener una vida cultural nos favorece, ¿no? A poder disfrutar de las artes en su diversidad, a poder compartir los avances científicos, los conocimientos, y bueno, por ende, lograr un beneficio no solamente a nivel cognitivo en el ser humano, sino también a nivel de recrear ese su tiempo libre, a nivel de compartir y socializar la vida misma con otras personas, a nivel de aprovechar los entornos culturales para su vida cotidiana, ¿no? Como parte de la vida misma del ser humano.
El artículo 24, ¿no?, donde se menciona que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, ¿no?, a una limitación razonable en la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ¿Qué nos dice esto? Que el arte y la cultura pueden enmarcarse en esta posibilidad de ocio y tiempo libre, pensando en el turismo como una de las actividades, como una de las alternativas del aprovechamiento racional de estos recursos, tanto materiales como inmateriales, ¿no? Hablando de la cultura y hablar de toda su diversidad. Sabemos bien que en la actualidad la UNESCO nos marca este concepto de las industrias culturales, cómo hemos avanzado en clasificar, en poder dimensionar la cultura en diferentes campos, y las industrias culturales y creativas que forman parte de todo este conocimiento en la diversidad de artes, ¿no? Ya sean las artes visuales, las artes audiovisuales, plásticas, ¿no? Lo que son las nuevas tecnologías y lo que nos proponen dentro de las características de uso, ¿no?, de la tecnología para la cultura, la gastronomía, las posibilidades de actividades de entretenimiento, también lo que son las artes escénicas, también lo que es, por ejemplo, la publicidad, productos de las nuevas tecnologías, el cine y el turismo. El turismo es parte de todo este conglomerado de las industrias culturales y creativas. Entonces, comprender que la cultura es transversal a todo, es evidenciar que podemos nosotros expresar, sentir y pensar en todo momento, de manera individual o colectiva, en transformar la sociedad a partir de los hechos culturales, a partir de las propias expresiones que vivimos en la cotidianidad, y a partir de pensar de que existen productores del arte, que existen personas dedicadas a la creación artística, existen personas dedicadas a la difusión de las artes, y existe pues esta diversidad de posibilidades de consumo en el turismo, porque entender que estos son los insumos que nos posibilitan una vida cultural dentro de las urbes, por ejemplo, ¿no? En este caso hablar de los museos, si podemos pasar, por favor, hablar de los museos, hablar de estos espacios que nos ofrecen, como bien decíamos, cultura y arte, pero además ciencia, además conocimientos, pues la cultura está en todo, ¿no? Es decir, el tiempo que conocemos, ¿no? De acá hacia atrás se han trabajado diferentes conceptos relacionados con este término. La cultura es todo lo que construye nuestro ser, ¿no? Y configura nuestra identidad. Hacer de la cultura un elemento central de las políticas de desarrollo es el único medio, según la UNESCO, de garantizar que éste se centre en el ser humano y sea inclusivo y equitativo, ¿no? Vale decir que llegue a todos y que no sea de carácter elitista, como inicialmente también se planteaba cuando hablábamos de la posibilidad de acceso a la cultura en tiempos remotos. La cultura desempeña un papel esencial en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Esta Agenda 2030 que nos marca las Naciones Unidas nos indica que la finalidad, por ejemplo, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, ¿no? Sean seguros, sean resilientes y sostenibles. La cuarta meta igual menciona que exige, ¿no?, la posibilidad de enmarcarnos en los esfuerzos
para proteger y salvaguardar, se indica, el patrimonio cultural y natural de la humanidad. Precisamente la UNESCO menciona estos artículos pensando en que debemos, como profesionales de la cultura, como profesionales del turismo, también encaminar nuestros esfuerzos a la protección de esos bienes culturales. En Bolivia sabemos que tenemos al menos 8 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Entonces es importante que pensemos en que esta riqueza que alberga nuestro país pues sea del disfrute, ¿no? Y sea del conocimiento de todos. Adelante, entonces. Y los museos, actualmente, ¿no? Actualmente tenemos ya un concepto mucho más claro, mucho más amplio, pienso yo, mucho más acorde a esta nueva realidad que nos está tocando vivir a partir de este conflicto sanitario, ¿no? Esta pandemia que hace 2 años ya nos va cambiando la vida de una u otra manera, y bueno, en esa posibilidad de modificación y de adecuación de ciertos conceptos, pues la ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, tiene un nuevo concepto de museo que indica que el museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio, tanto material como inmaterial. Son espacios abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute y la reflexión, además del intercambio de conocimientos, ¿no? Este año, en agosto, ¿no? Esta conferencia general de la ICOM que se desarrolló en Praga nos deja ver qué importante es pensar de aquí en adelante en estos conceptos de accesibilidad y de inclusión en los museos, pensando en orientarnos en este mandato internacional, como bien también nos muestran algunas otras instituciones que van mejorando sus orientaciones en función a la oferta cultural, ¿no? Entonces, este es el nuevo concepto sobre el cual podemos justificar nuestros proyectos, nuestros programas, nuestra planificación en los museos para poder encaminarnos hacia una sociedad mucho más inclusiva, abriendo puertas a que la población en general pueda participar de las actividades culturales, de los servicios y los bienes ofrecidos en estos espacios, en este caso los museos, ¿no? Vamos adelante. Y bien les decía, yo, bueno, desde la profesión que tengo, el turismo, considero, ¿no? Considero que las ciudades amigables, que las ciudades que acogen al turismo extranjero, que acogen a nuestro turismo interno, nacional, pues se convierten en espacios que pueden desarrollar con mayor potencialidad la cultura a partir de espacios o sitios de interés permanente, que en este caso, por ejemplo, son los museos, y qué bueno que este turismo cultural pues pueda explotar racionalmente estos sitios y que pueda, ¿no? También ser propuesto a diferentes poblaciones, ¿no? Y hablar de la accesibilidad en adelante, vamos a ver que no solamente es hablar de la arquitectura, que es hablar de acondicionar físicamente los espacios, sino va más allá. Entonces, hablar de accesibilidad es pensar que podemos también ser receptores de aquellos visitantes que puedan en algún caso también
acceder a nuestros espacios de la manera más confortable, ¿no? Segura, y bueno, pensar en que el turismo cultural es un potencial permanente para las ciudades, para ese desarrollo de la cultura. El turismo cultural, que según este dato de la UNESCO representa el 40% de los ingresos turísticos a nivel mundial, esto repercute de manera positiva, ¿no? Y directa en el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible y especialmente en el objetivo 8, ¿no? Cuya finalidad, se dice, es el de promover el crecimiento económico y el trabajo decente. Sabemos que el turismo desarrolla también un trabajo inclusivo, porque de pronto, según la OIT, y hace un tiempo atrás, que fui parte de un estudio, se menciona que el mayor componente de personas que trabajan en el turismo son mujeres y son jóvenes, ¿no? En ese sentido, hablar, por ejemplo, de poblaciones que pueden acceder a un trabajo decente en el turismo de estos segmentos poblacionales, es también hablar de la accesibilidad en el empleo cuando pensamos en población vulnerable, ¿no? En una buena administración el turismo, lógicamente, protege el patrimonio cultural, atrae inversión, ¿no? En el tiempo se convierte en una inversión sostenible, ¿no? Pensando que hace partícipes además a las comunidades, ¿no? Locales, que son las receptoras de ese turismo, preserva los sitios culturales y los mantiene en el tiempo. Entonces, de hecho, hablar también de comunidades locales es hablar de pueblos indígenas, originarios, campesinos, es hablar de nuestras culturas, es hablar de las 36 naciones que habitan nuestro territorio, y es pensar de que también ese turismo accesible, ese turismo inclusivo, pueda llegar a concentrar, funciona que también ellos puedan ser parte de ese beneficio que nos marca la sostenibilidad socioeconómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cultura forma parte también de esta posibilidad del desarrollo del turismo en nuestro país, en nuestras ciudades, y donde están lógicamente enmarcados estos espacios, estas instituciones culturales como son los museos. Y vamos avanzando, por favor. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿no? ¿Qué demanda concurre por lo general, hablando ya del tema de inclusión, de este tema de accesibilidad de la población a los entornos museísticos en nuestra ciudad, sin ir lejos, ¿no? ¿Quiénes visitan nuestros espacios museísticos? ¿Serán, según las estadísticas, serán lo que objetivamente nos muestra? Esas estadísticas de los museos serán niños, serán estudiantes, serán mujeres, serán varones. Lo harán de una manera independiente, lo harán de una manera organizada, lo harán de manera grupal, serán más nacionales, serán más extranjeros, ¿no? Serán personas que circunstancialmente visitan algunos puntos de interés en la ciudad. ¿Quiénes son esos turistas? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la demanda que visita los museos, ¿no? ¿Será que ocasionalmente también se presentan personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Niños, mujeres, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Entonces, tenemos un gran abanico, ¿no? de flujos de turistas extranjeros, pero también nacionales, que van visitando nuestros espacios culturales. Y bueno, es importante saber cuál es el perfil también de estos visitantes en el caso de los museos, ¿no? Entonces,
abrir oportunidades para que esa demanda, ¿no?, pueda disfrutar plenamente de una visita guiada o de una visita independiente en los museos, es parte de lo que tenemos que lograr hablando de este tema de inclusión. Entonces, vamos pasando. ¿Y por qué hablamos entonces de inclusión? ¿No? ¿Por qué hablamos de inclusión en los museos? Esta palabra que es tan amplia, ¿no?, que tiene además diferentes enfoques, que abraza, ¿no?, diferentes áreas de la vida misma del ser humano, ¿no? ¿Por qué hablar de inclusión? ¿Por qué hablar de accesibilidad, ¿no?, relacionada con la inclusión? Muchas veces se confunden los términos, muchas veces cuando nos queremos referir a la inclusión, pensamos que es sinónimo de accesibilidad, cuando no es así, ¿no? Porque la inclusión es un primer paso, diríamos, para llegar a lo que sería, o la accesibilidad es un primer paso, perdón, para llegar a lo que sería la inclusión, ¿no? Entonces, no se da si no existe accesibilidad, ¿no? La inclusión no existe, ¿no? Es utópica si no se da primero la accesibilidad. Entonces, en algún momento ambos van de la mano, ¿no? Por eso en turismo, por ejemplo, se habla del turismo accesible y el turismo inclusivo, pensando, pues, muchas veces que lo más importante es ampliar esa posibilidad de, como bien les decía, del disfrute, ¿no?, de estos espacios a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Entonces, hablar de inclusión es hablar como del paraguas general, ¿no?, que comprende, ¿no?, esa diversidad de personas que somos, ¿no?, que interactuamos en una sociedad, porque incluir no significa solamente dar paso a que alguien ingrese a un lugar, por ejemplo, en el caso de los museos, ¿no? Es pasar esa muralla de solamente pensar en esa integración, sino más bien es dar la bienvenida, sino más bien es hacer parte a la persona de ese entorno, sino más bien es pensar que esa persona puede coparticipar, puede involucrarse, puede implicarse, ¿no? Es hacer la parte de algo, de un espacio, de un entorno, ¿no?, de una situación. Implica la valoración de la diversidad humana. ¿Y por qué decimos esto, no? Todos somos diferentes, todos pensamos, sentimos, actuamos diferente, hasta vestimos y tenemos una manera de ser diferente, ¿no? Esta diversidad humana nos enriquece como sociedad, ¿no? Y el aceptarnos entre estas diferencias, el aceptar que existen diferencias étnicas, ideológicas, religiosas, etarias, socioeconómicas y demás, es pensar de que sí podemos llegar a lo que es la inclusión, ¿no? Este nivel de tolerancia, este nivel de aceptación nos va a permitir tener una sociedad más inclusiva, ¿no? Buscar la paz entre las naciones es lo que nos mueve cuando hablamos de inclusión, ¿no? Es la aceptación del otro, ¿no? Es aprender a convivir, ¿no? A convivir con el otro, a convivir entre nuestras diferencias, a contribuir y además construir juntos un mundo de oportunidades reales para todos, donde no obligatoriamente seamos iguales, pero que sí tengamos la posibilidad de tener oportunidades en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, el hablar de la inclusión en los museos es pues romper esas barreras y vamos a ver pasando y vemos algunas fotografías que nos muestran la visita a algunos espacios museísticos en la ciudad. Entonces vamos a pasar, por favor. Hablar de inclusión, ¿no? Si queremos un poco profundizar ese término, podemos leer que según la ley, porque existe reglamentación
en nuestro país que otorga beneficios en diferentes áreas a las personas con discapacidad. La ley 223 para las personas con discapacidad en Bolivia nos habla de la inclusión y nos dice que todas las personas con discapacidad, ¿no? Tienen el derecho de participar plenamente y efectivamente en la sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos no solamente económicos, políticos, sino también culturales, ¿no? Sociales, educativos, deportivos y recreacionales, ¿no? Esta inclusión, les decía, no se da sin antes cumplir con esto que es la accesibilidad, ¿no? Por el que los servicios, ¿no? Los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para ser accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción alguna, ¿no? Sean estas arquitectónicas, ¿no? Sean sociales, sean físicas, económicas y culturales, como bien se menciona, ¿no? Además de comunicacionales. Entonces, este es un concepto de la accesibilidad y la inclusión según la ley 223 para personas con discapacidad en nuestro país, ¿no? Entonces, en este momento estamos hablando, si bien, ¿no? Del acceso a la cultura, de esta población de personas con discapacidad, diferentes niveles, ¿no? Si hablamos según nuestra legislación también de 6 tipos de discapacidad: discapacidad auditiva, visual, discapacidad física, intelectual, psíquica y aquella que es múltiple, ¿no? Entonces, esta es un enfoque hacia la discapacidad, lo que estamos interpretando ahora, pero el tema de inclusión va más allá de hablar solamente de esta posibilidad de que la población con discapacidad pueda acceder a la cultura. En este caso podemos referirnos también a otros segmentos poblacionales como personas adultas mayores, ¿no? Personas con enfermedades crónicas, personas, por ejemplo, que viven, ¿no? En el área rural, ¿no? Como bien les decía, poblaciones étnicas, ¿no? También podemos referirnos a mujeres, a jóvenes, ¿no? A niños en desventaja socioeconómica, ¿no? Porque la economía también es una limitación, porque la economía también puede evitar, ¿no? El poder disfrutar de estos entornos culturales como los museos, y bien esta diversidad de población que en algún momento merece, que por derecho, como bien decíamos, tiene la necesidad además de poder ser parte de la vida cultural de la sociedad, de los países. Entonces, hablar de estas poblaciones, hablar de la discapacidad, ¿no? De las personas con discapacidad en este caso, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero pensemos en que el término no solamente se limita a hablar de las personas con discapacidad. Entonces, pasamos, por favor. Y la accesibilidad, ¿no? Accesibilidad pensando en un diseño que sea universal, porque aquí hablamos de lo que es el diseño universal como un diseño que tiene como objetivo, ¿no? Como objetivo que la mayor parte de personas puedan desenvolverse de manera libre e independiente, ¿no? En un entorno cada vez más amigable, más solidario y respetuoso con la diversidad humana y con la sostenibilidad de los recursos naturales, ¿no? También diseño accesible, diseño ergonómico, diseño universal. Este es un concepto de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que justamente es una organización con un referente histórico bastante importante en cuanto al trabajo que ha desarrollado con personas con discapacidad visual, pensando en crear, por ejemplo, un museo que pueda ser accedido por este segmento poblacional, personas con discapacidad visual. El Museo Tiflológico de Madrid es un referente para el mundo, precisamente por todo lo que
lo que contiene, ¿no? Réplicas de obras icónicas que tenemos a nivel mundial, maquetas bien hechas y con materiales originales, ¿no? De cada punto de estas ciudades a nivel mundial. Entonces tenemos objetos, ¿no? Piezas culturales que son de acceso a todos, ¿no? Si bien inicialmente ha sido pensado en las personas con discapacidad visual, pues en el tiempo este espacio se ha convertido en un espacio inclusivo, no solo para ellos, sino para todos. Pensar de que el ser humano de por sí cuando visita un museo quiere aprovechar la experiencia de activar sus sentidos a todo nivel, ¿no? Pensando en que el olfato, la vista, el oído, el tacto, pues pueden aprovechar, ¿no? De apreciar los objetos, las piezas que pueden exponerse en estos espacios culturales, ¿no? En ese sentido, pues, pensar de que este diseño universal, ¿no? Que se aplique acá, por eso precisamente se llama así, se aplique acá, se aplique en todos los países, permita que la mayor parte de la gente pueda acceder, ¿no? A disfrutar, pues, de los entornos, pueda acceder a disfrutar de, en este caso, los museos, ¿no? Y pensando en todo aquello es que existen ya estándares universales, los cuales nos orientan para poder hacer el diseño de las obras, el diseño ¿no? de edificaciones, ¿no? El diseño de servicios, ¿no? El diseño de procedimientos que sean estandarizados y que que estén al alcance de todos, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de este diseño universal, ¿no? Entonces, la accesibilidad basada en un diseño universal es lo que debemos buscar para poder marcarnos en una posibilidad de que todos podamos acceder a estos entornos, a estos servicios, a estos productos culturales, ¿no? Adelante entonces, por favor. Y cuando hablamos de inclusión, lógicamente debemos referirnos a romper con ciertas barreras que limitan que las personas puedan participar de forma plena, de forma efectiva en los hechos culturales, ¿no? O que puedan disfrutar de ciertos entornos culturales y las barreras que impiden, por lo general, llegar a estos objetivos, pues son dentro de lo que nosotros conocemos las barreras sociales, las barreras arquitectónicas, las barreras actitudinales, ¿no? Las barreras tecnológicas, barreras consideradas como obstáculos, como impedimentos, ¿no? Ya sea de carácter temporal o permanente, que no nos permite realizar algún tipo de movimiento, dice el concepto, ¿no? El acceso, la estancia, la circulación en ciertos espacios, ¿no? La realización de ciertas actividades cotidianas y la comunicación de las personas con su entorno, ¿no? Entonces viene a ser cualquier obstáculo que impide o que limite a las personas interactuar entre ellas y que además no le permita ser autónoma, ¿no? Entonces, estas barreras se pueden ir eliminando en función a poder trabajar en las políticas públicas, a poder trabajar proyectos desde las instituciones de administración privada también, que puedan ir eliminando paso a paso, poco a poco, las barreras mencionadas, ¿no? Pensar en que estos espacios, por ejemplo, se ven en las fotografías, museos, puedan ser accedidos por todos, puedan ser diseñados en función a la persona, ¿no? En función
a su entorno físico y laboral, ¿no? Por eso se habla de la ergonomía, ¿no? Como el conjunto de sus conocimientos multidisciplinarios que estudian las características y las necesidades de las personas, ¿no? Capacidades, además de las habilidades inherentes a las personas, ¿no? Esta posibilidad de crear espacios ergonómicos acorde a aquellos aspectos del diseño de productos o procesos, ¿no? Que puedan ser pues integrados de manera directa con las personas, ¿no? Que las personas sientan su entorno seguro, ¿no? Que las personas sientan su entorno accesible, ¿no? Y en relación a su condición también, ¿no? Pensando, por ejemplo, en personas con discapacidad, que se puedan proponer entornos accesibles en función a las limitaciones, ya sean físicas, sensoriales o cognitivas de las personas, ¿no? Entonces, avanzamos. Y aquí, bueno, nos planteamos la pregunta de cómo está la oferta en nuestros museos, ¿no? Al referirnos a esta posibilidad del disfrute de lo que contienen estos espacios, ¿no? Los museos, pensando en que si realmente comprendemos la información, si realmente los contenidos están al alcance de todos, si tenemos una, por ejemplo, señalética accesible para recorrer de manera independiente o autónoma estos espacios, ¿no? Si tenemos ciertos recursos que nos permitan interpretar y poder disfrutar de sus contenidos, ¿no? Si tenemos, además, la posibilidad de contar con recursos humanos capacitados que nos puedan recepcionar y entender y comprender y aceptar, ¿no? La diversidad de la manera más normalizada, ¿no? De aceptar el ver a una persona diferente, probablemente por su condición, el de sentirnos capaces de recepcionar con la calidez humana que en este caso el servicio cultural debiera tener. Entonces, ¿cómo está nuestra oferta, no? Es la pregunta que nos planteamos, pensando en que, bien decía Danilo, los museos tendrían que estar al alcance de todos y al disfrute de todos, ¿no? Entonces, avancemos y vamos ahora a ver este último momento de la exposición, cuando ya hablamos de cuáles son los desafíos, ¿no? Que nos planteamos en los museos a partir de hablar de la inclusión, ¿no? Entonces, pensando en estos 4 conceptos, ¿no? Que están expuestos, como es la exclusión, la inclusión, la integración y la segregación, yo les planteo, ¿no? La pregunta en cuál de estos momentos muchas veces nos situamos al estar frente a personas que, sea por su condición socioeconómica, sea por su condición física, ¿no? Sea por una condición, como bien decía, de edad, ¿no? O de género, pues quiere acceder a ser parte de la cultura, quiere ser parte de el contenido de una muestra, de una exposición, ¿no? ¿Cómo expresamos nosotros esa recepción hacia ellos, ¿no? Hablando de la discapacidad, muchas veces, ¿no? No pasamos de ser entes integradores, ¿no? O peor aún, solamente nos convertimos en entes segregadores cuando proponemos exposiciones temporales, cuando o minimizamos la exposición, en este caso para reducirla a simples muestras
en espacios reducidos de nuestros, por ejemplo, entornos museísticos, ¿no? Cuando proponemos solamente una temporalidad para su exposición, ¿no? Cuando proponemos solo un montaje que es temporal y que muchas veces tampoco está al alcance real de las condiciones o limitaciones de las personas con discapacidad. Entonces, muchas veces no pasamos de estos momentos, de estas etapas, y no llegamos a una inclusión real de las personas, ¿no? Como se ve en los gráficos, ¿no? Muchas veces hasta excluimos, y creo que todavía se nota, y ellos sienten esto que nosotros hemos ido también percibiendo desde el contacto con las personas con discapacidad, ¿no? Desde la experiencia que tenemos en las actividades prácticas que hemos podido realizar, también hemos sentido que las personas con discapacidad aún se sienten excluidas, ¿no? Excluidas de la sociedad, excluidas de la cultura, excluidas del turismo. Entonces, importante que podamos analizar y entender que nuestra meta final va a ser la inclusión, no, perdón, la inclusión en el caso de los museos, ¿no? Vamos a pensar de que este 15% de la población de personas con discapacidad, que es un potencial, ¿no? Para el consumo cultural de esta población en los museos también, pues según la Organización Mundial de la Salud, este es el porcentaje que se tendría en Bolivia y es un potencial de demanda de visitantes que pueden también ser parte de esta visita a los museos, ¿no? Entonces, importante pensar eh, que eliminar estas diferencias, ¿no? Es pensar en no discriminar ni por la situación socioeconómica, ni por la situación cultural o por el estatus, nivel de conocimiento, de formación, ¿no? Ni racial, ¿no? De hecho, eliminar barreras significa poder abrir nuestra mente a la diversidad, ¿no? Poder abrir nuestra mente a que pensemos que todos somos diferentes y que podemos en una sociedad tener niveles de tolerancia y de aceptación permanente, ¿no? Vamos avanzando. Y esos desafíos en los museos, ¿no? Hemos realizado algunas experiencias ya hace varios años atrás, pensando en poblaciones con discapacidad, por ejemplo, cuando se realizó una exposición en el Museo Costumbrista Juan de Vargas, ¿no? Denominada Activando Nuestros Sentidos, que nos impulsó a mover recursos que en su momento sí pensábamos que era complejo el de poder realizarlos, pero que en la relación con las instituciones, en la relación y el apoyo percibido por las instituciones, caso del Instituto Boliviano de la Ceguera, por ejemplo, cuando nos proporcionó estas cédulas o etiquetas en braille que puedan ser expuestas junto a las piezas que estaban en exposición y que además hayamos podido producir audioguías que permitan también de manera importante transmitir el contenido de esa exposición, ¿no? Este es una de las posibilidades que se pueden lograr sin muchos recursos, porque allá bien decíamos que una de las trabas mayores que se tienen para el acceso a transformar los entornos culturales, los espacios culturales a lo accesible es el presupuesto, ¿no? Esa posibilidad de que en muchos casos no se cuenta con los recursos económicos, con los recursos humanos necesarios para estos cambios, ¿no? Entonces, uno de los desafíos es lograr con menos inversión algo que
de a poco puede ser una cosa muy importante para las personas con discapacidad, del poder acceder y del poder sentir de que la institución cultural se preocupa por el acceso de ella en el tema cultural. Y bueno, pasando por favor, tenemos algunas otras fotografías más. Permitir que no solamente también las personas con discapacidad, sino también estos otros colectivos de población, como los niños, puedan recrearse, puedan visitar estos espacios y poder pues también aprovechar, ¿no?, de la mediación cultural que estos espacios puedan proponer, mejorar esa posibilidad de experiencia, ¿no?, de estos grupos. Es parte también de una propuesta inclusiva, ¿no? No pensar en que los museos pues son santuarios, ¿no?, como es lo tradicional y lo que todavía se maneja en función a la teoría, pensar que podemos romper esas barreras de contacto con las piezas, pensar de que se pueden trabajar y bueno, se pueden producir ciertos recursos didácticos que mejoren esa experiencia del visitante en los museos. Y vamos pasando para seguir mostrando algunas otras muestras, ¿no? Una visita, recuerdo bien, con personas con discapacidad visual en un centro cultural por el entorno de la calle Jaén, donde igual que experiencias anteriores, de que las obras puedan ser experimentadas de manera táctil, ¿no? De que las personas puedan acercarse a los objetos, de que puedan explorar con las manos, ¿no? De que puedan aprovechar otros sentidos, si es que no hay uno en el tema de la discapacidad visual, en el tema de la discapacidad auditiva, ¿no? Pensar de que sí se puede proponer experiencias multisensoriales para poder orientar esa accesibilidad a la cultura, es importante, ¿no? Entonces ahí se ve algunas de las fotografías, adelante por favor, de las exposiciones que se han ido realizando, de esas visitas guiadas que hemos podido experimentar con el Comité Impulsor del Turismo Accesible, agrupando a personas con discapacidad visual sobre todo, ¿no?, y discapacidad física, auditiva, ¿no?, intelectual. Entonces, de esa forma, pensamos que destinar los esfuerzos en ofertas para todos es un desafío para los museos, para las administraciones que son parte de estas instituciones culturales en las ciudades y en las poblaciones donde ahí se encuentren, ¿no? Optimizar los recursos a todo nivel, hablando, por ejemplo, de la discapacidad visual, reproducir maquetas, reproducir planos ápticos, reproducir mapas en relieve, ¿no?, réplicas de obras, priorizar en los museos qué obras pueden ser reproducidas, ¿no? Trabajar en las audioguías, en audiodescripciones, ¿no?, en medios audiovisuales, proponer mayor accesibilidad en la información por las redes sociales, utilizando un lenguaje fácil, accesible, ¿no?, descriptivo, ¿no?, subtitulado, por ejemplo, y la interpretación en lengua de señas boliviana, que es lo que vamos proponiendo en nuestras redes sociales cuando trabajamos los videos, promocionando lugares, promocionando sitios turísticos, promocionando museos. Creo que es parte importante para llegar a las poblaciones que tienen estas limitaciones sensoriales, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, en un museo con los pisos táctiles que orienten a la persona y promuevan su independencia al visitar un lugar, ¿no? Pensar en esta tecnología de la
de la realidad aumentada, donde hayan salas que sean inaccesibles, ya sea porque la edificación no da para hacer adecuaciones razonables, por su historia, por su conservación, por varios factores que impiden que se puedan hacer transformaciones grandes, pensar de que se puedan iniciar con algunas de estas que les menciono es importante, ¿no? Vamos pasando y vamos a ir viendo otras fotografías que nos muestran esa posibilidad de realizar visitas guiadas inclusivas, ¿no? Pensando en la condición de la persona, facilitando y promoviendo de que se logre tener estos recursos didácticos en los museos, ¿no? Les digo, desde tener un asiento para el descanso de una persona adulta mayor o de una persona que tiene limitación al caminar, ¿no? Limitación física, es pensar en accesibilidad, ¿no? Es pensar de que, por ejemplo, también la iluminación en los espacios sea adecuada, ¿no? Pensando en personas con baja visión, pensar en colores que sean adecuados, contrastando tonos, utilizando paneles donde se pueda aplicar también el sistema de lectura, escritura braille, para explicar recorridos, para explicar las muestras y, bueno, proponer tipologías en textos y en tamaño, ¿no? Para poder facilitar la lectura, ¿no? La lectura para personas que tengan baja visión. Entonces, el uso de colores, como les decía, es importante, ¿no? Pensar también en carteles, ¿no? De señalización, una señalética adecuada, cuánto hace, ¿no? Para que una persona pueda también tener esta posibilidad de pasear en entornos seguros, de manera independiente y con el mayor agrado y confort, ¿no? Entonces, pensar en las personas con discapacidad auditiva, que requieren el uso de un audífono, la instalación de los bucles magnéticos, por ejemplo, es una alternativa, ¿no? Tecnológica que puede facilitar el poder tener accesibilidad en la información al visitar, al recorrer los espacios museísticos, ¿no? Vamos pasando las fotografías, por favor. Entonces, importante pensar que los espacios deben ser accesibles en información, accesibles en infraestructura, ¿no? Posibilitando la mayor autonomía de la persona, ¿no? Esa independencia que a todos nos agrada, ¿no? El poder saber que estamos en un espacio que nos ofrece lo necesario para poder disfrutar de él, ¿no? Es lo que promueve el turismo, en este caso accesible también, y el turismo inclusivo, ¿no? Entonces, de hecho, al hablar de todo esto, nos damos cuenta que los programas inclusivos, pues en los museos puedan proponernos agendas planificadas para por tiempos prolongados, ¿no? Evitar las improvisaciones, ¿no? Trabajar con actividades variadas, destinadas a todo público, ¿no? Proponer estas actividades de carácter multisensorial, ¿no? Activar los sentidos al máximo, y de hecho, para experimentar, ¿no? De manera terapéutica, además, de manera lúdica, ¿no? Estos entornos que nos proponen, o estos contenidos que nos proponen los museos, ¿no? Importante también, vamos pasando, por favor, en el tema de recursos humanos, capacitarnos, ¿no? Adquiriendo nuevas competencias profesionales, pero a la vez un crecimiento personal. Cuando hablamos del contacto con personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Conocer desde el manejo de una
silla de ruedas de manera adecuada, desde el saber abordar a una persona con discapacidad sensorial, desde el saber construir nuestros propios recursos para facilitar esa estadía, esa posibilidad de aprecio sobre los contenidos de los museos, ¿no? Pensar en la inclusión y no solamente en las personas demandantes del servicio, sino también pensar en que éstas pueden ser oferentes de servicios y productos culturales, ¿no? Muchos artistas que puedan tener algún tipo de discapacidad, también pueden ser parte de toda esta oferta que temporalmente pueden proponer los museos, ¿no? Entonces, es así que, para finalizar, pues entiéndase que en Bolivia se han desarrollado algunas experiencias también, a modo de hacer referencia a algunas de ellas, en museos, en espacios culturales, donde se ha podido implementar, ¿no? Cierto grado de accesibilidad en la infraestructura, también en la información, ¿no? Pero también en la capacitación de recursos humanos para comprender que también estamos avanzando, si bien de a poco, pero hay algunas referencias, como el caso del Museo San Carlos en la provincia de Chilo de Santa Cruz, que es el primer museo inclusivo de Bolivia, ¿no? Este museo, que alberga piezas arqueológicas, ¿no? Que tiene además ahora ambientes adecuados para poder ser disfrutados por personas, como en el caso que ven en la fotografía, usuarias de silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? O personas ciegas, ¿no? Que pueden experimentar con las manos en ciertos espacios, con los materiales, ¿no? Con medios sonoros, puede ser y es un ejemplo para poder replicar, ¿no? Esta posibilidad de accesibilidad e inclusión en los museos. Entonces, ese proyecto, junto a otros proyectos de carácter temporal, como por ejemplo, hace poco se desarrolló un programa de actividades en artes escénicas destinado a personas con discapacidad visual en lo que es el Centro Cultural El Martadero en Cochabamba, ¿no? Ha sido una propuesta en danza, ha sido una propuesta en música, en teatro, destinado a personas ciegas que seguramente para muchos de ellos ha sido algo nuevo y la experiencia misma ha sido un ejemplo y es un ejemplo a seguir en varios de los espacios culturales que puedan tener esta posibilidad de trabajar y de invitar a personas con discapacidad a ser parte de vendedores, ¿no? Privados, que a modo de mostrar su arte o mostrar sus habilidades en ciertas artes, han desarrollado en diferentes momentos, ya desde años atrás, actividades pensando en población que por lo general no accede a la cultura, no accede a las actividades culturales, ¿no? Entonces, proyectos que se han encaminado a población, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia sexual comercial, un proyecto, recuerdo bien, en Cochabamba, que se denominó Empoderarte, ¿no? Donde población de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad han sido parte de un proyecto de danzaterapia, de musicoterapia, que ha apoyado a poder salvar situaciones difíciles de el abuso, ¿no? Sexual, y en este caso, pues, pensar que esta población, ¿no? Pueda ser parte de actividades artísticas, pueda ser parte de la cultura, de la vida cultural de las ciudades,
es importante, ¿no? Entonces, el desarrollo de otros talleres, otro tipo de oferta, por ejemplo, recuerdo también capacitación en talleres en tejido de hoja de palma con mujeres guaraníes, quienes han podido interactuar y enseñar su arte a población con discapacidad, pero también adulta mayor, y también mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, de hecho, espacios museísticos como el MUSEF, el propio Museo Nacional de Arte, espacios como los museos municipales, ¿no? Han sido parte, ¿no? De manera eventual, pero sí en algunas ofertas que han podido proponer con estas características de inclusión social, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros como Comité Impulsor del Turismo Accesible también hemos sido parte de un aporte allá por Tarija, allá por Cochabamba, perdón, en Sucre, no en Cochabamba aún, en Sucre con el Museo Charcas, Tarija con el Museo Paleontológico, la Casa Dorada, donde se pudo hacer una especie de diagnóstico de accesibilidad y posibilidades de poder trabajar, ¿no? En adelante proyectos mayores encaminados a población, sobre todo con discapacidad, ¿no? Entonces, un consejo final, ¿no? Un consejo final y que lógicamente llevará al éxito a proyectos que se puedan ir proponiendo. Para terminar, ya vamos con las últimas diapositivas, por favor. Es trabajar junto a las poblaciones, ¿no? Trabajar junto a la comunidad, trabajar en función a sus necesidades, ¿no? Hacer equipos multidisciplinarios que puedan permitir avanzar en proyectos reales, trabajar bajo esa opinión, ¿no? De los profesionales entendidos en la materia. En el caso de los museos, sabemos que existe todo un equipo que trabaja ya sea en la parte de la museografía, ¿no? De la museología también, ¿no? La extensión cultural, ¿no? Profesionales que de hecho se requieren, ¿no? Y se necesita trabajar en ese equipo, pero cuando trabajamos con el tema de inclusión y accesibilidad es importante tener la opinión, es importante tener la participación también de las propias poblaciones, ¿no? Solo así vamos a poder lograr proyectos exitosos y que, bueno, sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, quiero agradecer con estas palabras, pues una vez más, esta invitación de poder compartir este tema con ustedes. Adelante, Danilo, si hay alguna consulta más. No, Susan, la verdad que muchas gracias por tu exposición. Pienso que has provocado bastantes reflexiones en toda la gente que hemos seguido esta charla tuya. Sí, la verdad que me parece muy interesante esa distinción que haces en los diferentes tipos de inclusión que pueden ser apreciadas, ¿no? En instalaciones de carácter cultural o museos como en los que trabajamos nosotros. Por un lado está evidentemente la inclusión en términos de accesibilidad, ¿no es cierto? De la adecuación de los ambientes, los accesos y todo aquello, pero me parece muy interesante lo que mencionabas sobre la inclusión en términos museográficos o de discurso, ¿no? Ahí es un verdadero reto que desde curaduría, por ejemplo, tenemos que asumir, que es el de poder diseñar contenidos museográficos acorde a las necesidades de todas las personas, ¿no? Y que obviamente permitan una experiencia culturalmente adecuada. Eso es un verdadero reto para que nosotros podamos afrontarlo, ¿no? De todas formas, también otro elemento que me parece importante, Susan, es el tema del rol social que tienen que cumplir los museos. Evidentemente, de manera tradicional, los museos son repositorios en los que se almacenan, se guardan y se exponen piezas preciosas de arte, de arqueología, etcétera, etcétera. Pero pienso que el rol del museo tiene que ir más allá porque también es parte del el trabajo que realizamos, el de educar, el de concientizar a la gente, y pienso que el tema de la inclusión puede ser también una alternativa que hay que explotarla a través del museo, ¿no es cierto?
Hola, Susan. Creo que se nos ha congelado la señal. Danilo, ¿me escucha? Sí, La señal sí, está fallando un momentito. Sí, sí, ¿me escucha ahora? sí, te escuchamos, Susan. Ah, ya, estamos entonces bien. Sí, me parece importante, no sé si me lanzó la pregunta Danilo o puedo yo comentar sobre estos Sí, últimos era un puntos. comentario, pero adelante, por favor, Susan. Claro que sí. Ya Estos, para terminar, estos, nos hemos excedido un poquito el tiempo, pero creo que es valioso este aporte, ¿no? muy bien, sí, sí. Ciertamente pensar en que estos contenidos museográficos sean cada vez más inclusivos es también un desafío, ¿no? Que seguramente se están planteando. Entiendo yo que el interés de hablar de este tema es porque hay en mente tal vez alguna posibilidad de desarrollar el tema de inclusión en el caso del Museo de Arte y bueno, por eso los felicito de antemano. El tema de pensar en que hay una diversidad, ¿no? De población expectante, ¿no? Por esta posibilidad de conocer y recrearse visitando museos, ¿no? Es importante, ¿no? De ahí la importancia de proponer contenidos más flexibles, más abiertos, ¿no? A todo público. Así es. Entonces, pensar de que hay personas que van a un ritmo diferente, ¿no? Somos todos diferentes, decíamos, ¿no? Que tienen necesidad de ciertos recursos para poder tener una mejor experiencia visitando museos, ¿no? Que tienen intereses particulares, que tienen necesidad de espacios mayores, seguro en el caso de personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Personas adultas mayores, lo propio, ¿no? Los niños, ¿no? Los jóvenes, las mujeres y pensando en toda esta diversidad de población, ¿no? Es pues que pienso yo que es importante repensar esta nueva propuesta, esta posibilidad de transformar los museos, eh, transformar sus contenidos, ¿no? En el caso de hablar de la accesibilidad. Y bueno, considerar que el hacer posible, ¿no? De ampliar, ¿no? La posibilidad no solamente visual, ¿no? Ya que todo entra más por la vista y a veces pasa que cuando visitamos un espacio con una persona ciega, pues darle la posibilidad de tocar, ¿no? De oír, de tener un ambiente cómodo en ese sentido y tener la posibilidad de recursos accesibles a su condición es importante también, ¿no? Entonces, Exactamente. la oferta se debe ir transformando, ¿no? Debe ser más inclusiva y pienso que es posible con pocos recursos inicialmente en esta relación, como les decía, con las instituciones que pueden apoyar, lograr ciertas cosas, ¿no? Así es, estimada Susan. Pienso que todavía hay un largo camino que recorrer para que realmente podamos experimentar la descolonización de nuestros museos, que requiere evidentemente una continua reflexión, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión, suponiéndola como un importante cambio de mentalidad que tiene que comenzar desde nosotros como trabajadores de la cultura, como trabajadores del museo y afuera de la comunidad. Muy bien, Susan, a nombre del Museo Nacional de Arte, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, te agradezco mucho por tu participación. Asimismo, agradecemos a las personas que nos han acompañado durante esta importante sesión en la que hemos podido escuchar la exposición Arte, Cultura e Inclusión en los Museos de parte de Susan González Chambi. Susan, ha sido un gusto tenerte acá en el PET. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todo ese equipo y estaremos en contacto. Con toda seguridad. Muy buenas tardes. Gracias.